La grabación. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta novena charla del ciclo Protenencia Activa y Presente 2023 que organiza el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Programa que coordina el doctor Juan Enrique Romero, que en este momento no puede conectarse porque está justo de viaje, que le manda un afectuoso saludo a Gustavo, al disertante del día de hoy, y a todos los participantes que se conectan. Y quien les habla, Diego Graif, yo soy el coordinador del área de capacitación del programa. Y como este programa es nacional y federal, yo estoy desde Córdoba, así que estamos bien desparramados por todos lados. Como les decía, es la novena charla del día de este año, del 2023, charla que está dentro del ciclo de conferencias Protenencia Activa y Presente que comenzó en el 2020, en plena pandemia, de una manera de llegar a todos los rincones de nuestro país y se fueron sumando algunos rincones también de países hermanos latinoamericanos, como que están conectados ahora en este momento desde Venezuela, desde Perú, desde Bolivia también. Así que le damos también un afectuoso abrazo y bienvenida. Y que continuamos luego de la pandemia para tratar de llegar con el programa con distintos temas de capacitación a todos los rincones del país y de Latinoamérica. Temas que fueron variados desde zoonosis, actualización en zoonosis, hasta temas de comportamiento, adiestramiento, uso de perros como animales de trabajo, cuestiones legislativas relacionadas al derecho animal y distintas temáticas que todas las charlas las pueden ustedes ver nuevamente en nuestro canal de YouTube, que es donde subimos las charlas y quedan grabadas ahí. En el día de hoy, el tema es sobrepoblación canina y felina, mito o realidad, cómo estimar estas poblaciones. Esta charla está a cargo del doctor Gustavo Martínez, es veterinario de la Universidad de Buenos Aires, especialista en salud pública del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, magíster en biotecnología, especialista en diagnóstico de laboratorios de enfermedades infecciosas veterinarias de la UBA. Realizó un posgrado en gestión y administración de servicios de salud en la Universidad del Museo Social Argentino. Realizó un posgrado en alta dirección en agronegocios y alimentos en la UBA. Es jefe del Departamento de Zoonosis Urbana de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. También es personal de planta permanente de la sección ambulatorios de la División Medicina Veterinaria del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur de la Ciudad de Buenos Aires. Así que un placer, un honor, el doctor Gustavo Martínez, que ha tenido la deferencia de colaborar con el ciclo y con Protenencia, con la charla del día de hoy. Así que los dejo en manos del doctor y les recuerdo también a los participantes que todas las preguntas las pueden hacer a través del chat y van a ser leídas al final de la conferencia. Muchas gracias, doctor. Todo suyo. Bueno, antes de empezar, quería agradecer a Juan que no está presente, a vos, Diego, por la gestión, por la oportunidad de darme este espacio y por organizar todo este evento. La verdad que estos eventos son muy importantes para todos los que trabajamos en esta profesión y bueno, queremos actualizarnos y mantenernos al tanto. Y obviamente a todos los que se tomaron un tiempo bueno, para escucharme y poder compartir este espacio. Así que bueno. Como dijo Diego, sí, si les parece, vayan tomando notas. Sí, me gustaría que después sea interactivo, después que hagamos la charla, que podamos, eh, como es, replantear algunos problemas sí, que hayan surgido durante la presentación, que ustedes piensen si que quedaron algunas cosas en el tintero, sí, y compartir algunas experiencias que quizás eso sea lo más rico. Así que bueno, voy a compartir la presentación. Yo desaparezco en pantalla, pero estoy pendiente, doctor. Cualquier inconveniente le estaré avisando. ¿Mm? Dale, perfecto. Bueno, ahí creo que se ve bien, ¿no? Se ve perfecto. Bueno, de vuelta agradecido porque estén presentes sí, en este evento.
Eh, Antes de empezar la charla, les quiero comentar si lo que vamos a ver ahora, sí, o cuál es la estrategia que queremos abordar. Sí, lo que quiero hacer es una presentación de cuáles son las actividades que hacemos en la provincia de Buenos Aires, sí, República Argentina, para realizar una estimación de animales domésticos. Nosotros sí, o por lo menos mi intención fue colocar este título que dice Población canina, mito o realidad, porque es una pregunta que venimos teniendo o que nos resuena hace bastante tiempo y muchas veces no llegamos a una respuesta concreta o tenemos distintas dudas de cómo abordar la temática como para saber qué es lo que está pasando. Para justamente sí, poder contestarnos esta pregunta, obviamente la vamos a ir descubriendo a medida que pasa la presentación. ¿Sí? Me gustaría repasar con ustedes algunos conceptos que son realmente importantes, ¿sí? Como para saber ¿sí? de qué estamos hablando y en base a eso tomar después una respuesta final. Lo que tenemos que tener en cuenta primero, ¿sí? O repasar, ¿qué quiere decir ¿sí? algunos términos ¿sí? Puntuales? Uno que es, ¿qué es la sobrepoblación? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Una sobrepoblación, lo que dice su definición, esto ocurre cuando la población de una especie excede la capacidad máxima de un determinado nicho ecológico. ¿Qué quiere decir? Sí, que cuando en un determinado lugar si excede la cantidad de recursos que ofrece el mismo ambiente sí, a los individuos los cuales están conviviendo en ese lugar, sí, se llama sobrepoblación. Ahora vamos a ver cada una de las características puntuales que debe tener. Digamos que la sobrepoblación nosotros la podemos delimitar a una población cerrada, por ejemplo, sí, podemos decir hay una sobrepoblación en un determinado refugio o criadero, ¿sí? Porque si la cantidad que asegura el bienestar animal en cada una de estas microambientes, ¿sí? Sobrepasa las necesidades básicas, ¿sí? que se necesitan. A su vez, eso lo podemos ampliar a otro tipo de ambientes, ¿sí? que pueden ser una jurisdicción más grande, ¿sí? o lugares abiertos, como vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que una sobrepoblación se produce cuando hay determinadas características. ¿Sí? Uno, cuando hay un aumento de la tasa de nacimientos y una disminución de la mortalidad, ¿sí? sostenida en el tiempo, obviamente aumenta la cantidad de individuos, ¿sí? y fallecen menos. Hay una introducción sí, de individuos o migración sostenida y se agotan los recursos disponibles para sobrevivir que tiene el sistema. De esto habla de lo que se llama la capacidad de carga, que es lo que le da como los recursos que tienen que tener esos individuos para vivir en una determinada, en un determinado ambiente. Estamos hablando de capacidad de carga, pero ¿qué es la capacidad de carga? Su definición dice que es el tamaño máximo de la población ¿sí? que puede tener un determinado lugar, ¿sí? en un periodo determinado, ¿sí? Y los recursos que se necesitan no solamente es el espacio, sino también es el alimento, el agua, ¿sí? y elementos necesarios ¿sí? como para la vida. Cuando esto se rompe, ¿sí? Cuando aumenta esa capacidad de carga, siempre la capacidad de carga no son puntos exactos, ¿sí? Siempre hay un determinado rango en los cuales se puede acomodar una población, ¿sí? Pasa lo siguiente. ¿Sí? Cuando esa capacidad de carga es excedida, ¿sí? Los individuos ¿sí? tienden a tomar determinadas estrategias como para resolverlo. Uno es cambiar de hábitos, ¿sí? tanto alimenticios como de refugio, migrar a otras áreas donde haya mayor cantidad de recursos, ¿sí? O existir una disminución del tamaño de la población ¿sí? por la pelea o muerte de algunos de los individuos. A veces esto se ha visto ¿sí? a lo largo del tiempo en determinados refugios en los cuales muchas veces están sobrepoblados y mal controlados, en los cuales los animales, sí, por las peleas ¿sí? del territorio que tienen y por los recursos disponibles, principalmente agua, lugares para dormir y comida, ¿sí? terminan lastimándose y matándose. Si nosotros acá tenemos, si estas son las definiciones, si decimos, bueno, ¿en qué situación nosotros estamos? Estamos viendo en nuestros lugares si cambios de hábitos de la población, si hay disminución de los individuos porque están creando un conflicto entre ellos, ¿sí? Y vemos migración. Como esto nosotros quizás lo podemos ver a simple vista de que no pasa, ¿sí? Tenemos que tener algunos elementos
¿sí? Como para poder fundamentar esta situación. Para eso nosotros necesitamos, ¿sí?, saber qué es lo que está pasando en cada uno de los individuos y por lo menos tener una idea, ¿sí?, de qué cantidad de población nosotros tenemos. Hay distintos métodos, ¿sí?, para saber qué población de animales tenemos. Recordemos que hablando de población, esto es válido, ahora estamos hablando de caninos y felinos, pero es válido para población de cualquier especie, ¿no? Inclusive la de seres humanos. Entonces, para saber qué cantidad de individuos hay en una determinada población, tenemos una alternativa. Por ejemplo, censos poblacionales, ¿sí?, como pasa en los censos, ¿sí?, de personas que se hacen cada 10 años, ¿sí?, en los cuales se encuestan, ¿sí?, el 100% o casi la mayoría de los individuos para determinar, ¿sí?, y contar todos los que son. Eso es una alternativa, ¿sí? Los costos son bastante más onerosos. En el área veterinaria hay un trabajo, sí, que acá lo presento, que es la Universidad Nacional de Patagónica Austral, en los cuales se hizo un trabajo importante, en los cuales se censaron todos los individuos que tiene, y en base a eso después se pueden relocalizar, perdón, se pueden georreferenciar como para saber en dónde se encuentra, y uno podría hacer, como está en la imagen, mapa de calor para saber cuál es la densidad que tenemos en cada lugar o en cada localidad de estos municipios. Este es un trabajo que se hizo en Puerto de Sayo hace ya unos años, pero es un fiel ejemplo de un censo poblacional. Pero nosotros sí, generalmente en el resto de los lugares, sí, a veces no se cuentan con los recursos necesarios para hacer un censo, sí, completo de animales. De hecho, eso lleva una cantidad de recursos humanos y económicos bastante más onerosos y quizás en las áreas de zoonosis no tenemos esa cantidad de recursos. Entonces, lo que deberíamos hacer o lo que nosotros tratamos de abordar es la estimación dirigida. ¿Sí? Las estimaciones dirigidas, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Nosotros tomamos una muestra de esa población, ¿sí?, que sea representativa, ¿sí?, para que estadísticamente, ¿sí?, podamos traspolar ese valor a un parámetro, ¿sí?, lo más real posible. Hay distintos métodos, ¿sí?, de estimaciones dirigidas. ¿Sí? En Argentina por lo menos tenemos validados dos que están validados por la OPS. Unos que hicimos nosotros en la provincia de Buenos Aires, denominamos método de fracciones y radios, que ahora les voy a presentar. También este trabajo lo hicimos con el Ministerio de Salud de la Nación, con la Coordinación de Zoonosis. ¿Sí? Ellos también sacaron su protocolo basados en una misma metodología o muy similar. ¿Sí? Así que es un método validado que estadísticamente, ¿sí?, nos representa fielmente lo que está pasando. Como pareciera que esto es la panacea, siempre hay que tener en cuenta determinadas características porque eh, podemos cometer algunos errores, ¿sí?, en las estimaciones puntuales. Este método, si nosotros lo extrapolamos, ¿sí?, lo que se llama metodología Lira, ¿sí?, muchos de ustedes quizás lo conocen porque en las áreas de zoonosis también se trabaja, ¿sí?, con el relevamiento, ¿sí?, y el abordaje de todo lo que sean las arbovirosis, ¿sí?, transmitidas por Aedes aegypti. Este método sí, fue desarrollado, sí, ya hace unos años, sí, por Brasil, sí, por el Ministerio de Salud de Brasil, y lo que buscaba, el LIDA, bueno, para los que no lo conocen, se denomina levantamiento de índices rápidos de Aedes aegypti, esas son sus iniciales, y lo que buscaba o busca actualmente este método es abordar una determinada sí, localidad o escenario como para saber cuál es la situación de infestación, sí, de los recipientes que pueden criar Aedes aegypti, como para tomar acciones sanitarias puntuales. Sí. Esta metodología, sí, lo que aborda es que estas encuestas que se van haciendo, que ahora vamos a explicar de cómo son, se hacen a lo largo de una semana. Nuestro método es mucho más corto, ¿sí? Lo que tiene de importante es que tiene una rapidez y oportunidad de contar con información que generalmente son índices entomológicos en caso de método Lira, como para tener información sanitaria, ¿sí?, de acción rápida. Lo que busca en este método es saber la cantidad de criaderos de Aedes aegypti y cuáles se encuentran infestados, ¿sí?, con huevos y larvas, como para saber en dónde hay mayor cantidad de riesgo.
Este método, sí, como dije recién, sí, lo que busca es los criaderos potenciales de mosquitos. Sí, aquí hay una pequeña imagen de los posibles criaderos que existen. Sí, pueden ser recipientes, sí, que sean permanentes, como yo, piletas, sí, lugares donde hay floreros, tanques de agua, sí, tachos que queden como es a la intemperie. Este sistema lo que busca es clasificarlos, ¿sí? Y depende qué tipo de situación tengamos en cada uno de los municipios o se encuentre en cada una de las viviendas, se pueden tomar acciones sanitarias puntuales. Una cosa es hacer un descacharrado, ¿sí? En zonas puntuales, ¿sí? Donde hay determinadas viviendas que quizás el municipio lo aborda con determinados camiones para retirar, ¿sí? Esos recipientes, ¿sí? En caso que no se lleguen a utilizar, dar información sanitaria en caso de los que se encuentran dentro de las viviendas, por ejemplo, floreros, para ver cómo acondicionarlos para que no haya agua constante. Y por ejemplo, cuando hay piletas o tanques de agua que se usan para, como es, para el consumo humano, ¿sí? O que se encuentran para otra actividad, sí se deberían tapar y evitar los criaderos. De distintas formas, sí, el abordaje sanitario es distinto. Más o menos esta es la metodología que nosotros sí tomamos la idea, sí, y empezamos a trabajar. Nuestro método, o por lo menos el que estamos aplicando, sí, ya lo hicimos en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, lo denominamos metodología de fracciones y radios. Fracciones y radios, sí, porque es la unidad censal, sí, o la división política que tienen cada uno de los municipios en los cuales podemos dividir, sí, a la ciudad o el abordaje que nosotros tenemos, sí, del territorio en los cuales trabajamos, sí, por la cantidad de manzanas que se encuentran sin agrupadas. Ahora vamos a ver si, a qué me refiero, porque quizás en algunos lugares sí se llaman de otra forma. Así que el objetivo que nosotros tenemos con esta metodología es hacer una estimación estadística de la cantidad de animales domésticos, tanto caninos y felinos. Hacemos unas preguntas y para saber cuál es la situación real, si pueden salir a la calle, si están esterilizados o castrados, si están vacunados, los rangos etarios. Todo eso nos va a dar información, ¿sí? Para saber cuáles son las acciones sanitarias que nosotros tenemos que tomar con respecto a las vacunaciones, esterilizaciones, ¿sí? Para ser más eficientes con esta tarea. Ahora, como vamos a ver, si esta técnica es una técnica por conglomerados, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. Tenemos dos unidades de muestreo, una que es una unidad primaria, ¿sí? Que son las manzanas, y otra que son los inmuebles de esas manzanas o viviendas que se encuentran en esos lugares. Lo importante de esto es que el tamaño muestral que nosotros tomamos, sí, tiene que ser representativo, sí, del lugar. Para eso tomamos este método que ya está avalado estadísticamente. Y obviamente el objetivo, sí, como dijimos anteriormente, que el método era lo que tomamos una semana para saber cuál es la situación real, nosotros este método lo hacemos, depende obviamente de la amplitud de la zona a encuestar, sí, generalmente lo hacemos en un día entero o medio día, depende de la cantidad de recursos disponibles, en una zona lo más homogénea posible. Los índices y parámetros que nosotros evaluamos en la encuesta que diseñamos, sí, obviamente cada municipio puede, depende el objetivo que tenga puntual, si sumar algún índice o a una pregunta que se necesita saber, ¿sí? Para tomar determinada acción sanitaria. Nosotros tenemos un pool de preguntas mínimas, ¿sí? Mínimas por el tema de que no tardamos mucho tiempo en cada una de esas encuestas. Ahora vamos a ver más o menos cuánto se tardan. Para hacer un reglamento rápido, ¿sí? Es como un reglamento de shock para saber cuál es la foto real. Los índices que tenemos, por ejemplo, el índice de caninos y felinos, ¿sí? Después esto se lo compartimos para saber cómo se hace el cálculo, ¿sí? La cantidad de viviendas que tienen animales, ¿sí? La relación humanos-caninos o humanos-felinos, como dije recién, proporción, ¿sí? De que están esterilizados, ¿sí? Proporción por sexo también y rango etario, y la cantidad de animales que suelen salir, sí, de las casas o que dejan salir a la vía pública. Esto nos va a dar algo de información con respecto a los hábitos culturales que tenemos en cada uno de nuestras localidades o municipios.
Como dije recién, sí, el área urbana, sí, que por lo menos en la provincia de Buenos Aires, sí, la provincia está dividida, sí, en 135 municipios. Esos municipios, a su vez, están divididos en localidades. Esa sería la división política. Y cada localidad, sí, que tiene un montón de cuadras, sí, a su vez están divididas en determinadas fracciones. Cada grupo de fracciones, sí, tienen distintos radios, sí, y cada radio tiene un grupo de manzanas. Digamos que sería, sí, tener información, sí, ya que se encuentra en las áreas de los municipios, principalmente en el área, en Argentina se denomina área de catastro, que tienen los planos con la división política ya preformada. En Argentina, sí, están todos, por lo menos todos los municipios, sí, o los eh, quizás los más antiguos, a veces faltan algún tipo de actualización, sí, de los últimos años, pero están casi todos al día. Lo que nos permite es encontrarlo en un solo dispositivo que está respaldado por INDEC y es el que lo actualiza para saber cuál es, cómo es el área que tenemos que abordar. Tiene una ventaja, ¿sí? Que tiene esta metodología, que hacemos la encuesta en un tiempo muy corto, como dije recién, es de mediodía. Los recursos para planificación son los mínimos, ahora los vamos a plantear, pero con respecto a otras actividades son mucho menor. Pero las desventajas que tiene, que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De que el área que se va a abordar tiene que ser lo más homogénea posible. ¿Y por qué esto? Porque nosotros cuando vamos a tomar un área puntual, como cualquier, digamos, estimación estadística, ¿sí? Hay que tomar una muestra, ¿sí? Representativa. Si se sortean esas manzanas a encuestar, ¿sí? Y en áreas heterogéneas podemos cometer un determinado error, ¿sí? Porque justamente nos toca encuestar o lugares que son mucho más poblados que otros, ¿sí? Y le podemos sobreestimar este valor, o lugares que casi no hay viviendas y podemos subestimar los mismos. Y las características socioambientales deberían ser lo más parecidas posible. Si tenemos áreas muy extensas y estas características van cambiando, conviene hacer dividir esas áreas en diferentes estratos, se llaman, ¿sí? Y separarlas, que tienen características más similares, ¿sí? Y con una densidad más homogénea por un lado, ¿sí? Se hacen las encuestas, y la que tiene distintas características en otra encuesta distinta. No mezclarlas porque si no cometemos estos errores. Una vez que nosotros hacemos el sorteo, ¿sí? Para saber qué tipo de muestra, ¿sí? O de manzanas que tenemos que encuestar, tenemos que saber distintos parámetros, que eso los vamos a saber, ¿sí? De la división política que estaba comentando, que tiene el área de catastro, ¿sí? De cada uno de los municipios, en los cuales ya está, como es, especificada cuáles son las manzanas puntuales, ¿sí? Que tiene cada barrio. Y depende de la cantidad de inmuebles o viviendas que haya en el estrato o la fracción, sí, que yo voy a trabajar, voy a tener que inspeccionar una cantidad de inmuebles, sí, determinada. Si estamos hablando de poblaciones en los cuales tiene, o estratos, si mejor dicho, sí, que tiene más de 8.100 viviendas, sí, con encuestar el 20% de los inmuebles de cada una de las manzanas que vienen sorteadas, sí, me es suficiente para que estadísticamente sea válido. Si tenemos estratos muchos menores, si entre 2.000 y 8.100, lo que tenemos que encuestar es el 50% de las viviendas, y en lugares mucho más pequeños, ¿sí? Menos de 1.000 inmuebles por estrato, ¿sí? Como dijimos recién, cuando hay mucha heterogeneidad conviene subdividirlos. Tenemos que hacer el 100% de las manzanas que como es, que tenemos en el sorteo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, sí, que esto es importante, saber qué cantidad tenemos que encuestar, sí, porque es el valor, sí, estadísticamente está avalado como para que sea representativa la muestra del ambiente que nosotros abordamos. Acá les traigo algunos ejemplos para ver esto que hablamos de radios, fracciones, de cómo se ven los mapas. Estos son mapas, ¿sí? De la zona norte, ¿sí? De conurbano bonaerense, ¿sí? Fíjense que hay nombres que hay distintas localidades, ¿sí? Todos esos cuadraditos pequeños son determinadas cuadras, ¿sí? Este es justamente el municipio de Vicente López.
En el acceso que tiene el INDEC, en los cuales está el censo de viviendas, ya tenemos información puntual de la cantidad de viviendas y muebles que tenemos en cada uno de los individuos en un área determinada. Esto obviamente está traspolado, ¿sí?, de los censos poblacionales y sí, es información pública, sí, que tenemos ya como para abordar y tenemos un avance importante en la estrategia de, de abordaje a territorio. Como recién le mostré, fíjense que en el cuadro anterior, sí, están las fracciones subdivididas, y a su vez esas fracciones se dividen, sí, en otras divisiones políticas más pequeñas, sí, que tiene cada una de las cuadras. Obviamente, de esta forma y con personal que sea de estas localidades, sí, y con que conozcan el territorio, podemos saber la homogeneidad de la muestra y en base a eso saber eh, qué fracciones y radios tenemos que incluir, sí, en la base de datos para el sorteo. Este es otro ejemplo, sí, de cómo se ven los mapas. Sí, fíjese que cada uno de los mapas, sí, tiene una serie de manzanas, en los cuales ya se encuentran numeradas. ¿Sí? No sé si pasa en todos los lugares, en el resto de los países de Latinoamérica, que hay compañeros de otros países, así que eso habría que evaluarlo con las áreas del municipio de catastro, ¿sí? O su equivalente, en los cuales ya se puedan identificar cuáles son las manzanas en cuestión. Fíjense en este cuadro, ¿sí? Acá tenemos, este es el municipio de Saladillo, uno de los primeros que se hicieron en esta actividad. Eh, Acá, a pesar de que hay homogeneidad, como hay límites geográficos en los cuales son relevantes, por ejemplo, avenidas grandes o las vías del tren, eso nos hizo pensar de que podría haber alguna diferencia, ¿sí?, en los cuales la cantidad o la densidad de animales, sí, principalmente a veces los que se dejan sueltos en la área pública, puedan pasar de uno a otro, ¿sí? Así que tomamos como subestratos esos lugares donde tienen límites geográficos, sí, de importancia. Principalmente lo hacemos, puede ser un río, un arroyo, puede ser una avenida, una autopista, un bosque, si es área rural, sí, o vías del tren. Ahora bien, si dijimos, sí, que tenemos que hacer el análisis previo, sí, de estas estimaciones. Esto es un ejemplo, los datos que tenemos que tener en forma primaria para hacer todo este análisis, sí, es la cantidad de inmuebles del área que yo voy a encuestar y la cantidad de manzanas disponibles. Este es un pequeño ejemplo, sí, de cómo fueron divididos esos estratos. Sí, fíjense que si nosotros tenemos en cuenta la cantidad, sí, de encuestas que tenemos que hacer por manzanas, según lo que dijimos antes, sí, con respecto a este municipio en particular, sí, en la mayoría, excepto en el estrato 4, los 4, 5, que tienen más de 2.100 viviendas, en esos dos solamente se pueden llegar a encuestar el 50% de las viviendas de las manzanas que nosotros estamos sorteando y el resto se tienen que hacer el 100% de los inmuebles sorteados. Y esto es, sí, por la poca densidad poblacional. Es importante, sí, esta actividad. Nosotros cuando empezamos a hacerla hemos notado, sí, que en las áreas rurales de este municipio se encuentra en el interior de la provincia de Buenos Aires, sí, digamos que es más representante, por más que sea un área urbana la que se abordó, más representante de las áreas rurales. Hicimos lo mismo, sí, en áreas del conurbano, donde hay mucha densidad, y es importante ver, ahora vamos a ver más adelante, la diferencia, sí, de densidad y actitud que tienen las personas con respecto a los animales. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos, sí, el área puntual que queremos abordar, sí, la distancia o, digamos, la expansión del área que nosotros nos interesa trabajar, tenemos que tener en cuenta que va a depender, ¿sí?, de los recursos que nosotros tenemos disponibles. Si nosotros queremos tomar áreas demasiado grandes, vamos a tener que abordar una muestra, ¿sí?, de encuestas mucho mayor. Eso nos va a implicar mayor cantidad de recursos, ¿sí?, humanos, ¿sí?, y económicos como para poder abordar esa actividad.
Nosotros usamos, sí, que eso fue cedido por el Ministerio de Salud de Brasil, el software Lira, sí, que es el B1.2 que tenemos actualmente. Es un software gratuito, se puede bajar por la web. Los que quieren después obtenerlo se los podemos compartir, no hay ningún inconveniente. Y el mismo software, sí, una vez que se cargan los parámetros, sí, que recién estuvimos comentando con la cantidad de manzanas y de inmuebles que se encuentran, sí, nos hace el sorteo puntual de las manzanas que tenemos que abordar. Por ejemplo, fíjense que dice fracción uno, sí, son 313 manzanas que tiene el lugar que nosotros queríamos empezar a hacer la estimación y nos sortearon que teníamos que encuestar 23 manzanas. Y de esas manzanas, sí, las están numeradas, sí, por eso el trabajo previo, sí, de tomar estas fracciones con la numeración de cada una de las manzanas, sí, como para saber cuáles son las que tenemos que nosotros, como es tildar para ir en territorio. En caso de que tengamos un área en los cuales, en otro lugar, en los cuales no estén disponibles estos mapas de catastro, la alternativa sería conseguir los planos impresos, ¿sí? Del área en cuestión o los más actualizados que tengamos, hacer la numeración, ¿sí? Manual de ellas, ¿sí? Y el recuento de las mismas, y con esa misma numeración, una vez que cargamos los datos paramétricos, nos va a decir cuál de ellas tenemos que hacer. Generalmente eso es lo que se hacía primariamente con el software Lira, ¿sí? En los cuales cuando no se encontraban disponibles este tipo de mapas, ya podíamos realizarlo a través de ese trabajo manual. Lo importante de la alternativa de hacer la prospección y radio, por lo menos en los territorios donde está disponible, es que digamos que el trabajo inicial antes de hacer el abordaje en territorio es mucho más corto, pero obviamente es totalmente válido. Bueno, ahí sí figuran las manzanas sorteadas y los números de manzanas disponibles a encuestar. La cantidad de recursos humanos que se necesitan para esta tarea. Sí, nosotros lo planteamos de la siguiente forma. Eh, Vamos a necesitar, sí, grupos, sí, de dos agentes, sí, les denominamos agentes, pero pueden ser personal de salud, sí, o que colaboren con esta área. Sí, muchas veces se suman a esta actividad otro tipo de personal que se encuentra como es en el Estado, que puede ser, sí, de otras áreas de las secretarías de salud, los cuales colaboren para hacer encuestas. Siempre se van de a grupos de a dos, ¿sí? Y cada grupo de a dos, ¿sí? Tiene asignada, ¿sí? En un promedio de 5 a 6 manzanas cada uno. ¿Y por qué 5 y 6 manzanas? Porque obviamente, si hay cercanía entre ellas, ¿sí? Es lo que pueden realizar, ¿sí? En el abordaje en media jornada. Si nosotros fijamos, sí, anteriormente, si tenemos un promedio de 20 manzanas sorteadas, sí, necesitaríamos por lo menos, sí, 4 grupos, sí, de 2 personas como para hacer esta actividad. Aparte de las personas que hacen las encuestas, sí, obviamente eso va a depender de muchas características, sí, también del horario laboral que tengan cada uno de ellos, si tienen contrato o no contrato, eso, bueno, depende de cada uno de los municipios, sí, pero cada grupo tiene que tener asignado un referente o supervisor que se encuentre monitoreando, ¿sí? Esta actividad, no solamente para saber que la hagan como corresponde, ¿sí? Porque previamente se necesita una capacitación para ver qué tenemos que hacer como es en el territorio, sino para cualquier actividad así o problema que surja. ¿Sí? Es importante, sí, por experiencias que nosotros tenemos, muchas veces eh, se quedan sin planillas en el momento del abordaje, hay problemas, sí, en los cuales puede haber algún determinado accidente, sí, no solamente por morder animales o accidente en la vía pública, así que hay que estar atento para saber qué está pasando y tener una comunicación fluida, ¿sí? Entre los supervisores y los grupos de agentes. Lo que sí es importante, sí, que la gente sea capacitada puntualmente los días previos a hacer este abordaje, no solamente para saber cómo hacer la encuesta, sino para que tengan todo el mismo speech. ¿Qué quiere decir eso? A cada uno se va a elaborar, depende del área en cuestión, ¿sí?
tienen que hacer la apertura, ¿sí? de cada una de las viviendas, ¿sí? con un determinado comentario, ¿sí? Comentar de dónde, a dónde representa, si es a la provincia, si es a la localidad, municipio, el centro de zoonosis o otra área de salud. Y con esto sí darle información para que la gente sí permita hacer la encuesta. Si nosotros si abordamos si las viviendas, si y tocamos timbre y somos, entre comillas, sí, agresivos sí, en la comunicación y no le damos chance de que la gente sepa para qué es este tipo de actividad, sí, generalmente no responde a las encuestas. Y eso es un problema porque esas viviendas que nosotros no pudimos encuestar, tenemos que recuperarlas para que el número de encuestas sea lo suficientemente apto como para que tenga validez estadística. Bueno, la metodología de abordaje cada uno de los estratos, sí, generalmente se hace en el sentido de las agujas del reloj. Ahora vamos a ver en otra diapositiva que me quedó más atrás, pero cuando no se encuentran numeradas las viviendas, cómo se tienen que abordar. Una vez que se aborda cada una de las viviendas, se hace una actividad previa antes de iniciar el recorrido, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más adelante, que nosotros denominamos avistaje, es para saber qué cantidad de animales se encuentran en la vía pública. Eso se hace en cada una de las manzanas que tenemos. Y una vez que se hizo esa actividad, después empieza el recorrido. Si tuviéramos un estrato en los cuales dijimos que tiene más de 8.100 viviendas y tenemos que hacer el 20% de las encuestas, ¿sí? de las manzanas sorteadas, ¿sí? Sí, fíjense en el cuadro figura con un cambio de color. Tenemos, por ejemplo, hacer la casa uno que empezamos por el extremo sureste de cada una de ellas, ¿sí? Después de la quinta, ¿sí? Pasamos a la siguiente y así sucesivamente. De hacer una de cada cinco, eso daría el 20% de todas, como es, las viviendas. Lo que sí hay que tener en cuenta, como dije recién, si esa vivienda está cerrada porque no nos abren, ¿sí? o porque hay un terreno baldío, por ejemplo, que no hay ninguna vivienda, esa casa o esa encuesta es recuperarla con la vivienda siguiente. Y así sucesivamente si es que no nos abren en las casas posteriores. A medida que tenemos, digamos, un estrato más chico, obviamente, cuando tenemos casi el 100%, si el rechazo sí, a la encuesta sí, es bastante alto, digamos que no sería estadísticamente fiable esa actividad. Quizás habría que reprogramarla para otro momento, en caso que no tengamos personas en esa vivienda para responder la encuesta, sí, porque la dotación sí, de encuesta que tenemos que hacer es del 100% del área. Otra actividad a tener en cuenta, sí, es que hay un término que nosotros denominamos o denomina este método que se llama casa densidad o cuando hay edificios o hay en una misma vivienda así distintas, eh, como es, en un mismo inmueble hay distintas viviendas, sí, hay que cuando toca ese número hay que encuestar todas las casas que viven en ese mismo. Por ejemplo, toca un edificio o un PH que es una propiedad horizontal que tiene varias casas, ¿sí? Cuando nos toca esa puntual, tenemos que hacer todas las casas de ese, como es, de ese número. Como mencionamos recién, sí, para hacer el conteo, sí, o la numeración de las manzanas de las viviendas, cuando nosotros no tenemos, sí, las numeraciones previamente gestionadas por el área sí, de catastro del municipio, hay una metodología puntual, sí, que tiene que respetar para este método. Siempre la numeración también es de derecha a izquierda, ¿sí? Después se asciende, ¿sí? en el territorio hacia el norte y se vuelve de izquierda a derecha. Cuando el territorio es irregular y las manzanas no tienen una cuadrícula perfecta o más parecida posible, se tiene que tomar la forma más parecida posible de un determinado punto, ¿sí? del lugar como para respetar, ¿sí? esa secuencia de numeración.
Esto es importante porque lo tienen en cuenta, se han hecho actividades en las cuales la numeración sí, a veces se hace al azar y cuando se hacen las encuestas, perdón, o sea, cuando se hacen los sorteos, pueden tocar viviendas contiguas, ¿sí? Y al tocar viviendas contiguas puede fallar en los resultados que obtenemos cuando se hacen los avistajes. ¿Y por qué digo esto? Nosotros denominamos avistaje cuando queremos observar aquellos animales que se encuentran sueltos en la vía pública. Ahora les comento bien puntualmente cómo se hace. Y si la vivienda está una, perdón, si la manzana está una de la otra, podemos contar esos animales más de una vez. Y eso nos puede traspolar a un error, ¿sí? En la cantidad de animales sueltos en la vía pública. Así que es un dato no menor, sí, que esta numeración ya la tiene en cuenta, sí, catastro de cada uno de los municipios, así que es importante saberlo. Cuando tenemos el avistaje, sí, de los caninos y felinos, como dije recién, al empezar por el extremo sureste de cada una de las manzanas, ¿sí? Si fuera una cuadra de cuatro esquinas, ¿sí? Se mira a cada uno de los puntos cardinales. Si fuera más calles, sí, a todos de ellos. Y lo que hay que hacer en un solo punto, ¿sí? Anotar en las planillas que se hacen para esta actividad, ¿sí? La cantidad de animales que se ven a simple vista. ¿Sí? Aquellos que se encuentran, ¿sí? Caminando por la vereda o por la calle, ¿sí? A cada uno de los puntos. Una vez que registro eso, recién ahí sí me da la pauta como para empezar la actividad. Si durante la actividad, a medida que voy avanzando, ¿sí? En el sentido de las agujas de reloj, como dice la metodología, veo otros animales, esos no se tienen que sumar, porque esos animales pueden estar contados, ¿sí? Por otras manzanas, ¿sí? Que justamente, ¿sí? Lo que decía recién, ¿sí? Podemos sobreestimar esta cantidad de animales sueltos. Es un dato no menor a tener en cuenta, ¿sí? Y acá lo que no se tiene en cuenta o no se diferencia son aquellos animales sueltos que tengan o no dueño. Solamente a nosotros nos interesa saber puntualmente, ¿sí? La cantidad de animales sueltos. A medida que pasa el tiempo, por lo menos la experiencia que tenemos en la provincia de Buenos Aires, lo que existía antes como perro callejero, que nació en la calle, vive exclusivamente de la calle y muere en el lugar, casi se extinguió a lo largo del tiempo. Lo que tenemos ahora, ¿sí? Son aquellos perros que nosotros denominamos, ¿sí? Por lo menos en nuestra jerga, los perros domiciliarios, que son aquellos animales en los cuales tienen, ¿sí? Un lugar donde pasan la noche, o a veces pueden ser más de uno en un solo lugar, ¿sí? Que hay gente que los alimenta, pero que pasan la mayor parte del día en la vía pública. Estos, obviamente, como ya todos sabemos, estos animales que están constantemente en la vía pública, tienen, digamos que, una alimentación, sí, constante. No es lo mismo que aparecía en una época, así que eran los perros callejeros, sí, que trataban de comer y robar comida como para tener su sustento. Y obviamente traen aquellos problemas aparejados de territorialidad, ¿sí? Donde se alimentan, ¿sí? Y muchas veces producen la mayor cantidad de lesiones, ¿sí? En las personas deambulantes, lesiones por mordedura me refiero. Así que bueno, tenemos que tener en cuenta de que el avistaje sí solamente quiere evaluar, ¿sí? Los animales sueltos, no importa qué tipo de animal sea. Las planillas para las encuestas, esta es la que nosotros tomamos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Cada grupo de dos personas sí tiene una de ellas y por cada una de las manzanas que tocó encuestar, sí se toma una sola planilla. Fíjense que en la parte inferior hay que colocar la cantidad de animales que se hicieron en el avistaje. Después, obviamente, hay que enumerar cada una de las viviendas que se tuvieron acceso. Eso va a depender del sorteo, como dijimos anteriormente. Bueno, ahí habla un poco de la cantidad de perros y gatos que tiene cada una de las viviendas, el sexo, el rango etario. El rango etario nosotros lo tomamos como menor o igual a un año y mayor a un año. Esto es más por el tema de que si los animales están esterilizados o no, para saber qué tipo de actividad tenemos que hacer si en cada edad o lo que está pasando a nuestro territorio. Si están vacunados para la rabia o no.
Esta pregunta sí hay que definirla bien, ¿sí? En el momento previo a realizar la salida a campo, para definir si se va a preguntar si la vacunación, sí, para la rabia es alguna vez en la vida, sí, o si está vigente y no pasaron más de un año de aplicada. Esto tiene que ser información para el municipio y depende de lo que se busque en cada uno de los parámetros. Y también hay una pregunta importante, sí, que nosotros agregamos al final. Recuerden que todos estos datos son numéricos cuando uno va a hacer la encuesta, así pregunta la cantidad de caninos, si es de 3, 4, si cuántos tienen menos de un año, si X cantidad y así sucesivamente, ¿no? Pero después tenemos una pregunta que habla más de la cultura, sí, de la tenencia de animales. Es si la gente deja salir solos a pasear, sí, a los animales a la calle. Perdón. Y esto es importante hacer la pregunta porque esta pregunta sí nos va a indicar si la cantidad que nosotros que tenemos en animales sueltos a la vía pública coincide. Normalmente todos los trabajos que ya hicimos, que fueron varios, sí, aproximadamente una decena de las encuestas en la provincia de Buenos Aires, eh, coincide que cuanto más mayor cultura de dejar los animales sueltos, se observan obviamente en estas encuestas de nuestros avistajes. Y como dije anteriormente, el perro callejero ya casi no se ve, por lo menos en nuestra área. Quizás en otras áreas de otros lugares sí, y necesita un abordaje diferente, así que capaz que habría que tener en cuenta si alguna pregunta adicional que nos pueda ayudar a tener un mejor diagnóstico de la situación que tenemos en cada una de las localidades, sí es relevante. Y algo no menor, ¿sí? Hay que fijarse o hay que preguntar, ¿sí? La cantidad de habitantes que hay en esas viviendas. Por experiencia, sí, justamente nosotros lo tenemos, la cantidad de habitantes como pregunta casi al principio, ¿sí? Pero como experiencia, preguntar eso desde que se inició la encuesta, ¿sí? A veces puede resultar chocante a la gente. Y esa pregunta nosotros la hacemos al final. Lo que sí, cuando hacemos el abordaje, siempre en el speech, que tiene que ser unificado con todos los grupos de trabajo, tiene que plantear que esto es una actividad que se hace en el área de zoonosis, ¿sí? Para programar actividades de vacunación, esterilización. Digamos que de esta forma uno accede, ¿sí? Le da la información necesaria para qué es. Porque siempre está el tema de que la gente necesita saber para qué se da esa información, ¿sí? Y no oculta o miente por miedo a que puedan tomar alguna actividad, ¿sí? O el Estado puede tomar, ¿sí? Digamos, a una decisión, ¿sí? Como que perjudique la salud, cosa que no pasa en la realidad, pero siempre está en el hipotético en la época, sí, por lo menos en Argentina, en la década de 70, 80, cuando había muchos animales en la vía pública, sí, se levantaban esos animales, sí, para sacarlos de ese territorio y que no contagien, y bueno, se quedó que, digamos que era contraproducente que el Estado sí abordaba esa, como es, con esa estrategia. Así que por eso hay que tener en cuenta de qué forma nosotros hacemos la apertura de cada una de las viviendas. Algo importante a tener en cuenta, sí, eh, y les digo con respecto a la cantidad de manzanas que uno quiere abordar, ¿no? La encuesta, sí, de estas características no dura más de 3 minutos. Obviamente, siempre hay que hacer la apertura, ¿sí? Dar información concisa. Eh, la encuesta tiene que ser dinámica. Conviene previamente hacer una actividad así de rastrillaje en el territorio, ¿sí? Mediante información a la comunidad. Generalmente hay personas, como por lo menos en Argentina, se llaman comuneros, ¿sí? O gente que se encuentre, ¿sí? Haciendo alguna actividad sanitaria, ¿sí? Puntual, ¿sí? O humanitaria en estas áreas, como para que informe de que se va a hacer esta encuesta previamente y eso baja un poco la ansiedad y la gente espera que vengan los encuestadores. También tenemos contacto con el área policial, ¿sí? Para evitar cualquier evento adverso que nosotros tengamos, ¿sí? Y la comunicación, ¿sí? Por diferentes medios, ¿sí? O redes es importante. Actualmente se usa mucho las redes, ¿sí? De WhatsApp barriales, ¿sí? Eso va a depender de cada área, ¿sí? En las áreas más rurales se usa más la radio todavía, ¿sí? O medios de comunicación como la televisión, los canales locales.
Y en lugares de mayor densidad, sí, o ciudades más establecidas, se usan esos grupos o redes sociales, sí, y que se encuentran habitantes del área. Entonces, esa información, cuando uno la viene trabajando desde el inicio de la planificación, se espera que la gente esté en el territorio y sea mucho más sencilla esta actividad. Es algo no menor, sí, a tener en cuenta. Hay una alternativa, en vez de hacer las planillas en papel, que es un poco más sencilla, ¿sí? Que lleva un poco más de recursos, ¿sí? Esto lo hemos tomado también en algunos municipios, no en todos, ¿sí? Para ver la diferencia, ¿sí? Hace la actividad un poquito más rápida, ¿sí? No solamente la encuesta en sí, sino el retrabajo después con los datos que tenemos que sacar. Hay un sistema, ¿sí? Que se llama Epicolet, pero hay varios que son gratuitos, en los cuales se puede hacer que acceda el personal con una tablet o un dispositivo digital para que en vez de hacer el paloteo puntual, ¿sí? En cada una de las planillas y después de esas se tenga que pasar, en este caso nosotros usamos planillas Excel, el mismo sistema, ¿sí? Que ya está programado, ¿sí? Para esta actividad te carga los datos en una base de datos puntual y después se puede exportar a una planilla de Excel. Como comentario, es una actividad sí, también que facilita un poco el procesamiento de datos posterior. No, obviamente no es excluyente, ¿no? Les muestro que esto quizás es importante para que vean qué datos nosotros obtenemos de las preguntas que hicimos. Por ejemplo, la proporción de caninos, sí, hembras esterilizadas, los machos esterilizados, sí, la proporción es por edad, sí, las familias, fíjense, eh, este fue un lugar puntual, ¿no? Sí, ahí figura la cantidad de encuestas que se hicieron, sí. Obviamente cuando mayor es la cantidad de encuestas que se realizan, sí, porque obviamente relacionado con el tamaño de la población abordada, es más representativa. La cantidad de gente que deja salir los perros y gatos, sí, en este caso puntual tenemos casi más del 50% que deja salir los gatos a la vía pública, sí. Los felinos, sí, es la especie que tiene más libertad, sí, por sus características que los caninos, pero hemos tenido lugares en los cuales casi el 70% de las personas deja salir el perro a la calle. Quizás lugares más alejados de las zonas céntricas, ¿sí? Que corren menos riesgos, ¿sí? En la vía pública, pero también termina siendo un problema mayor en ese abordaje. En este caso fue el 35%, pero hay lugares con valores más altos. Fíjense, proporción de sí, por edad, sí, y por especie. Y la estimación que nosotros tenemos por manzanas, ¿sí? Y las relaciones, ¿no? Em, con respecto, esto es un dato puntual de un municipio, ¿no? Con las decenas más o menos de encuestas que ya, o de relevamientos que venimos haciendo en la provincia de Buenos Aires, no llegamos todavía al 10% de toda la provincia, pero si nosotros promediamos, ¿sí? Los valores obtenidos, tenemos aproximadamente una relación, ¿sí? De humano-canino que uno quiere saber siempre, ¿no? Para ver si hay aumento de la población, si no hay aumento. Sí, tenemos aproximadamente una relación 3:1 y con los felinos sí varía mucho, tenemos lugares de 5:1 a 10:1, depende si es un lugar céntrico o alejado. Eh, pero y esto está aparejado, sí, no solamente tener un valor puntual, que quizás no nos dice nada, sí, quizás venimos de una escuela en la cual la OPS hace muchos años recomendaba sí, que la relación humano-canino era 4:1, pero no se sabía bien si esto se mantenía en todas las áreas. A veces se puede mantener, pero depende el lugar geográfico puntual. Pero lo importante de esto no es saber ese número puntual, porque no nos dice nada, sino es si se llegan a poder hacer esta actividad corta una vez al año o cada 2 años, uno puede saber en el tiempo si, si está aumentando esa proporción. Y ahora, ¿por qué digo eso? Ahora vamos a ver más adelante si con las actividades sanitarias que uno podría llegar a abordar.
el tema de eso, como dije recién, sirve para un área determinada dentro del municipio. Justamente en este municipio después nos pidieron traspolarlo, sí, a toda ¿cómo es? La división política de esa localidad. A veces es muy difícil cuando hay heterogeneidad porque eso podemos cometer un error si sabemos que no es igual. Si hay distintas áreas diferentes, sí se deberían promediar esas como para saber cuál es la proporción real. Pero bueno, hay que tener en cuenta, sí, como dije anteriormente, sí, que la muestra sea homogénea, sí, o que el área, sí, las cuales queremos estudiar sea homogénea o no. Dijimos, sí, que todas estas encuestas nos dan información, sí. ¿Para qué sirve toda esta información? Sí, nosotros planteamos, sí, para actividades que tenemos en las áreas de zoonosis, pero a veces pueden ser otras áreas, sí, del área veterinaria, sí, de cada uno de los municipios que nos interesen hacer actividades puntuales, pero las que nosotros tomamos como prioritarias serían determinar las áreas de riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas, que podría ser una. Esto viene alejado también con los animales sueltos a la vía pública, gestión de los accidentes por mordedura, ¿sí? De los perros callejeros, llamamos callejeros, no a que, en este caso puntual, no al que nació en la calle, sino al que se encuentra en este momento en la calle, que dijimos que lo llamamos peridomiciliario, para planificar campañas de vacunación antirrábica. Si nosotros tenemos datos de que tenemos la población de caninos con mayor concentración de vacunas en edades mayores a un año y no los cachorros, sabemos que tenemos que planificarlas, ¿sí? O hacer actividades para que la gente sí, vacune a los animales a corta edad. En Argentina, sí, nuestra ley nacional y la ley provincial, que es el 8056, lo que indica que la vacunación antirrábica debería ser a partir de los 3 meses de vida, con revacunaciones anuales. Pero bueno, hay distintos países, sí, los cuales se toman edades más tempranas. Eso va a depender mucho del riesgo sanitario y la situación que uno tenga con respecto a la rabia. En Argentina, por el momento no tenemos circulando variante uno, que es la variante de caninos y felinos. Sí, hay variantes aéreas. Generalmente la variante uno puede a veces venir de países limítrofes que tengan problemas de circulación de estas variantes virales que pueden reintroducirse en forma puntual, pero no hay una circulación, sí, a lo largo del tiempo. Así que eso hay que tener en cuenta también en el tipo de actividad que uno tiene que hacer en territorio. Después, otro tema puntual es determinar los hábitos de la sociedad, si con respecto a tenencia responsable, si para saber qué tipo de actividad con respecto a tenencia responsable y educación para la salud hay que plantear, y es determinar las campañas de vacuna, esterilización, si de caninos y felinos, si que nosotros determinados problemas. Sí, ahora vamos a ver de qué estamos hablando de esto. Dentro de los objetivos, sí, como recién les comentaba, que tenemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, independientemente del abordaje de las enfermedades zoonóticas, que esos nuevos datos nosotros los vamos a cruzar con las notificaciones que tenemos, sí, de las áreas veterinarias, sí, del ámbito privado. En la provincia de Buenos Aires, les cuento para los que no saben, tenemos un sistema de notificación, sí, para las áreas veterinarias, que cuando ellos eh, detectan una enfermedad que se llama denuncia obligatoria, ¿sí? En el ámbito veterinario estoy hablando, se tiene que denunciar a un sistema sanitario, ¿sí? Provincial, y esos datos después son volcados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. De esta forma, cuando un veterinario del ámbito privado notifica esta enfermedad, sabemos en las áreas donde están apareciendo determinados focos. Por ejemplo, foco de leptospirosis, brucelosis. La brucelosis muy bien viene aparejada de lugares o de los animales donde haya perros sin control, principalmente en la vía pública o lugares cerrados, ¿sí? Los cuales hay introducción de animales sin un control sanitario, sí, real y pueden transmitir este tipo de enfermedades. Nombro esas dos porque quizás sean las más convenientes y en los cuales aparecen más a menudo, pero puede haber casos también de micobacterias, casos de esporotricosis en colonias de gatos y muchas otras actividades que quizás nos interesen abordar.
independientemente de esa actividad que se coteja con los mapas de calor, digamos, de estas patologías que se presentan, tenemos que tener en cuenta la vacunación antirrábica. Sí, la vacunación antirrábica, sí, hay dos tipos de abordaje, uno que se llaman controles de foco, que es un abordaje temprano, cuando aparece un caso de rabia, como para limitar su expansión, y los otros son actividades planificadas. Esto es un tema controversial porque dice, bueno, otros para producir una inmunidad de rebaño en la población que quiero abordar, por ejemplo, los caninos de una determinada área, lo que tengo que hacer es vacunar, ¿sí? Por lo menos entre el 70 y el 80%, ¿sí? De esos individuos. Esta inmunidad de rebaño lo que crea es una inmunidad indirecta. ¿Sí? ¿Y por qué es indirecta? Porque cuando un animal contrae la enfermedad, ¿sí? Se lo puede transmitir a otro que no esté inmunizado, pero cuanto más cantidad de animales inmunizados tenga a su alrededor, menos chance de transmisión tiene. Eso se denomina, ¿sí? Inmunidad indirecta o inmunidad de rebaño, sino que nosotros buscamos justamente con la campaña de vacunación y abordar el 80% de esta área es para cortar ese tipo de transmisión, ¿sí? Planificada. Pero ¿cómo sabemos las áreas de riesgo? ¿Sí? Por lo menos en nuestro territorio, ¿sí? Como el mayor problema que tenemos, ¿sí? Es las áreas, como tenemos rabia aéreas y las variantes de murciélagos, principalmente insectívoros, ¿sí? En nuestra provincia. Cuando nos envían las muestras como para hacer los análisis, esos datos y aparecen casos positivos, nosotros nos referenciamos y tenemos información de cuáles son las áreas de mayor riesgo, ¿sí? De transmisión. Y lo que hacemos es priorizar esas áreas que tenemos que abordar. De esa forma se planifican, ¿sí? En nuestro territorio esas actividades, ¿sí? Como medida serían las áreas donde hay colonias positivas, ¿sí? Recordemos que los murciélagos no se tienen que matar, ¿sí? Porque es una especie protegida, sino lo que hacemos es inmunizar a la población como para que si tiene contacto con un murciélago no se contagie. Otras áreas de riesgo también pueden ser aquellos que tengan mayor densidad poblacional o aquellas que tengan personas que migran de lugares donde pueda haber otro tipo de variantes, ¿sí? En otros países. Como la gente migra principalmente con los perros también pueden ingresar incubando la enfermedad y presentarla en nuestro territorio. Así que bueno, esos son los puntos a tener en cuenta. Otro tema puntual, sí, y bastante controvertido que lo traigo para poder comentarlo, sí, y compartirlo. Sí, nosotros en la provincia de Buenos Aires, sí, tenemos la ley 13.879, sí, decreto reglamentario 400/11, que lo que implica, sí, desde eso se viene de la época de rabia, sí, de que el control poblacional ya no se hace como era en una época, sí, hace muchos años, sí, mediante el sacrificio de animales, sino que se hace mediante la esterilización de animales. Y los que toman esta actividad son las áreas de zoonosis, tanto municipales como provinciales. Siempre se tiene en mente decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? Si es la cantidad de animales que uno tiene que esterilizar. Siempre está la pelea que hay que esterilizar X cantidad de animales para controlar la población, que la población viene en aumento. Pero bueno, este es un trabajo que les quiero compartir, sí, que es un trabajo del 2009, sí, de un grupo de investigadores de Brasil, que trae información importante, ¿sí? Por más que sea sesgada para nuestra realidad, pero nos puede dar una idea de cómo abordarlo. Es un trabajo que lo que se hizo es crear un modelo matemático, ¿sí? Con una población hipotética, ¿sí? Que tenía determinadas características, ¿sí? En los cuales evalúa qué porcentaje de castraciones se necesitan como para controlar el aumento de la población, ¿sí? Si nosotros pensamos en que hay una sobrepoblación, quiere decir que eso viene en aumento y que están aumentando en relación a la cantidad de recursos que se encuentran en el ambiente, ¿sí? Podemos, sí, ver a ver qué podemos sacar de información de este trabajo. Este trabajo puntual tiene distintos supuestos. Uno que la tasa de esterilización, sí, que se aplica, sí, es mayor que los nacimientos, sí, es la única forma de que podría llegar a bajar, sí, que haya sí, mayor control de los que nacen.
El problema que tiene que obviamente es una población cerrada en los cuales se hizo esta ecuación matemática, ¿sí? Que no pasa obviamente en nuestros municipios. Si uno habla de que el ambiente am, a tomar, ¿sí? En el trabajo de investigación o la actividad que nosotros queremos estimar, si ya sea sesgada, sirve quizás para poblaciones cerradas, por ejemplo, como dije recién, un refugio de animales con X cantidad, un criadero o algo por el estilo. Criaderos realmente vamos a sacarlo porque obviamente no se esterilizarían, ¿sí? Excepto que sean con otros fines. Em, Al haber una población cerrada, no hay una migración o movimiento de animales, ¿sí? Eso justamente es lo que pasa en nuestros territorios, ¿sí? Es una falla de, de esta estimación. No se toma en cuenta el abandono de animales, ¿sí? Cosa que nos pasa actualmente, ¿sí? Y los propietarios sí, nunca se oponen sí, a que se realicen las actividades de esterilización, cosa que tampoco pasa. Pero bueno, independientemente de que lo que pasa en nuestra realidad no coincide con esta ecuación o modelo estadístico, podemos sí, ver a ver si tenemos algún valor sí, que podríamos llegar a aproximar sí, para saber qué cantidad de animales se esterilizan y para saber si la población está en equilibrio o no. Fíjense con respecto a estas curvas, les explico cómo se representa. Este es uno de todos los tantos gráficos que aparecen en este trabajo. Uno habla de la densidad caninas, ¿sí? En el eje de las X y el tiempo en el eje de las Y. La tasa de esterilización, ¿sí? Cuando se habla de tasa de esterilización, es la cantidad de individuos, ¿sí? Cada mil, perdón, cantidad de esterilizaciones cada 1000 individuos, ¿sí? En un determinado lugar. Quiere decir que si es, por ejemplo, 0,4, si como figura ahí, quiere decir, podemos calcular que es el 40% de esterilizaciones de la población en cuestión. Si nosotros evaluamos, fíjense, ¿sí? Estas curvas, ¿sí? Con esterilizaciones en este tipo de modelos estadísticos, ¿sí? Con poblaciones ¿sí? cerradas, con esterilizaciones ¿sí? que lleguen hasta el 25-30%, ¿sí? Siempre se encuentra un- una estabilidad ¿sí? A lo largo del tiempo y lo que hace es tender al equilibrio. Nosotros, yo lo que estimo ahora que en nuestro territorio pasa eso, que está en un equilibrio mayor, ¿sí? Pero sigue en equilibrio porque no se ven este tipo de situaciones en las cuales los animales migran o se pelean por los recursos, ¿sí? Dijimos que los recursos, como la mayoría son, por ejemplo, de los que están en la vía pública, se los provee el hombre, ¿sí? Todavía se encuentran recursos disponibles, ¿sí? Que haya más cantidad de animales, puede ser, pero también hay mayor cantidad de población humana. Ahora vamos a ver por qué tenemos en cuenta esto. Y, por ejemplo, que marca en este caso puntual, para saber si realmente es posible hacer un control si poblacional con las estimaciones quirúrgicas, si este modelo plantea que recién, si uno podría llegar a esterilizar el 80% ¿sí? de la población, recién a partir de los 5 años, ¿sí? Uno podría tender a bajar la población solamente en un 20%. ¿Sí? Estamos hablando del 80%, que es un esfuerzo ¿sí? bastante grande con los recursos estatales para cubrir esta actividad. De todas formas, también podemos tomar en este modelo para hacer menor cantidad de aceleraciones, con un 40%, si obviamente los tiempos se alargan bastante, recién se pueden tener que a partir de los 40 años uno podría llegar a controlar si este tipo de población, si se habla de valores mucho más alejados, y por debajo de esa actividad en este sistema, ¿sí? Lo que se busca ¿sí? Es no un control, porque no hay un aumento, ¿sí? Sino es bajar la cantidad de animales. Pero esto dijimos que es una población cerrada, no pasa en nuestros municipios, sí, principalmente porque los animales migran constantemente, sí, el mayor problema sí, que tenemos es la cantidad de animales que se vuelcan a las vías públicas, sí, en concepto de abandono, sí, cosa que no se tuvo en cuenta en este trabajo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para planificar este tipo de actividades? Si, como sabemos, si digamos que tener información de la cantidad de esterilizaciones quirúrgicas
que debemos hacer, ¿sí? Para controlar determinada situación, ¿sí? Tenemos que saber si realmente la palabra es controlar o ofrecer este servicio desde nuestras áreas. Para poder controlar una población, primero tenemos que asegurar que la población sea cerrada, cosa que, excepto que sea un lugar delimitado, no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Tenemos que entender, ¿sí? Que la población canina ya se encuentra, o por lo menos en nuestro territorio, se encuentra en equilibrio, en un equilibrio alto-bajo, pero está en equilibrio, ¿sí? Porque no se observan ni migraciones de animales, ¿sí? Ni muerte de animales por los recursos. De hecho, los recursos, ¿sí? Por el momento son suficientes y a veces son excesivos, ¿sí? Se pueden ver casos puntuales, ¿sí? Situaciones en las cuales haya perros abandonados y no tenga alimentación, ¿sí? Pero estamos hablando a nivel poblacional, no a nivel individual, ¿sí? Puede pasar en un lugar puntual, pero no su promedio. Y que este aumento de equilibrio, este equilibrio va a ir aumentando a medida que aumente, ¿sí? La población humana. Obviamente, ¿por qué pasa esto? Sí, también dentro de toda la cultura de que las personas sí, suelen tener animales de compañía, sí, sí, no solamente con fines de trabajo, por ejemplo, en el caso de los caninos, sí, con respecto a la casa o tareas rurales, sí, existe una tendencia creciente, sí, sí, en los cuales se transforma la sociedad en constituir familias multiespecie en los cuales ya los animales, especialmente perros y gatos, forman parte del núcleo familiar. Y esto hace, ¿sí? De que estas especies tengan mayor aceptación, ¿sí? Dentro de los domicilios, ¿sí? Y aumenten, porque la gente busca tener mayor cantidad de animales. Y se ve a lo largo del tiempo, ¿sí? Esta tendencia. Obviamente, cuando uno planifica las campañas de castración, sí, teniendo estos parámetros puntuales, sí tiene que orientarlas a lugares donde haya mayor riesgos o donde no puedan ser controlados, no tengan los recursos necesarios, sí, para ello. Obviamente sabemos que hay zonas en las cuales nosotros en nuestro territorio denominamos NBI, son iniciales de necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Lugares que tengan bajos recursos económicos o poco acceso, ¿sí? Como es, a sistemas sociales, en los cuales muchas veces se limita, ¿sí? Lo que se le puede ofrecer, no solamente de alimentación y de sanidad a estos animales. Entonces quizás en estos lugares puntuales, ¿sí? Hay que tener mayor actividad y mayor presencia dentro de nuestras áreas. Nosotros denominamos como áreas de mayor riesgo, pero podrían ser cualquier otra área que no podamos llegar a controlar. Por ejemplo, en campos en los cuales el animal generalmente, o lugares rurales, donde el animal tiende a reproducirse constantemente sin ningún control, podría llegar a ser, sí, una de las actividades, tener una actividad puntual en ese territorio. Algo similar pasó en Puerto Deseado, como les comentaba más adelante, de los cuales estos animales que se encontraban sueltos en la vía pública, o en el territorio, mejor dicho, se empezaban a producir jaurías, por eso se hizo el censo para saber cuáles los lugares más calientes. Y con respecto a esto se toman acciones puntuales como para cortar o limitar la reproducción de los mismos. Así que bueno, son datos a tener en cuenta, ¿sí? Y bueno, y tenemos que comprender, ¿sí? Que esto es lo más importante de todo y lo más difícil de trabajo, porque el trabajo tiene que ser sostenido en el tiempo. Independientemente que nosotros ofrezcamos desde nuestras áreas de zoonosis las vacunas, perdón, no solamente las vacunaciones, sino las esterilizaciones quirúrgicas, tenemos que comprender que el mayor problema, ¿sí? Depende de otros factores. Sí, porque nosotros puntualizamos de que el inconveniente no es que haya mayor cantidad de animales, ¿sí? Porque eso viene relacionado al equilibrio en los cuales lo produce el mismo hombre, ¿sí? Con su crecimiento poblacional. Sí, nosotros tomamos como problema aquellos animales que no tienen control y que se encuentran sueltos, ¿sí? Y eso depende mucho de factores culturales, sociales, económicos y de comportamientos relacionados con la tenencia responsable. Por lo que las actividades no solamente es la esterilización, sino vienen más por lo que eh, tenemos que abordar que la tenencia responsable y educación para la salud. Lo que tenemos que hacer es, en forma gradual, sí, tratar de inculcar en la sociedad, sí, el tipo de control que hay que tener, sí, que en lugares más susceptibles
tenga mayor acceso al sistema de salud para del primer control, para que trate de cambiar la cultura de dejar los animales sueltos y que no puedan tener sus controles pertinentes. Bueno, esa fue la presentación. Sí, espero que haya quedado algunas cosas claras. Me gustaría que ahora podamos interactuar, sí, para ver cuáles son los mayores problemas que tenemos nosotros en los municipios, sí, que quizás es la parte más rica de toda esta actividad. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy claro, muy, muy simple explicado. Así que muchas gracias por eso. Eh, bueno, hay algunas preguntas en general que fueron escritas para todos, algunas en particular que fueron escritas a mí, así que vamos a ir resumiendo. Una pregunta, Doc, antes que nada. Con respecto a los protocolos de muestreo y estimación de poblaciones caninas que subió el Programa Nacional de Zoonosis en la página del Ministerio de Salud, ¿son similares a las que trabajan en la provincia de Buenos Aires? Sí, son similares, sí, nosotros no tomamos el mismo protocolo por dos temas puntuales. Uno, porque lo que evalúa solamente el de Nación, que tiene el mismo sistema de sorteo, es solamente encuestar avenidas, ¿sí? O lugares de mayor tránsito. Por las características que tenemos en la provincia de Buenos Aires, eso serviría no más que para el conurbano bonaerense, que digamos que sería lo más cercano a la capital federal. Sí, pero como la provincia de Buenos Aires es bastante heterogénea, necesitamos, digamos, una herramienta que sirva para toda la provincia. Por eso nosotros tomamos la metodología Lira, que también nos interesaba también de que sepan cómo es la actividad, porque las mismas áreas ONOSE también hacen actividades de control de Aedes aegypti, para que la puedan usar en las dos cosas. Bien, muchas gracias. Bueno, hacían referencia a las colonias felinas, pero que viven en domicilios que no hay habitantes humanos, digamos. ¿Cómo se toman esas, si se tienen en cuenta a la hora de los muestreos? Si hay algún sistema para conteo, porque ya sabemos, ¿no es cierto?, que cuando uno accede a esas colonias, la gran mayoría de los gatos desaparecen. Si hay algún sistema para contarlos, o directamente en estos muestreos no se los considera. Sí, mira, sí, con respecto, hemos tenido lugares puntuales donde hay colonias de felinos. Generalmente los lugares de colonias de felinos nosotros podemos tomarla, o por lo menos lo que vivimos nosotros, que son poblaciones cerradas. Sí, nos ha pasado en una de las islas que tenemos acá en el Río de la Plata, en los cuales hay colonia de felinos. Pero es una población circunscrita en los cuales aumenta de tamaño, a veces no hay control, hay que hacer atrapar los animales estilizados, lleva otro tipo de actividad. Sabemos que existen, quizás a veces uno puede estimar la cantidad de animales, sí, con otro método, sí, no es por encuestamiento, porque las encuestas ahí no son válidas, sí, porque no se encuentran en las casas o en las calles, sino se encuentran en otro lado, sí. Y lo único que podemos hacer con este muestreo es, si los animales están en la vía pública, en lugar cercano, sí, poder estimarlos. Generalmente son lugares más cerrados, sí, poblaciones de los cuales no se introducen animales de afuera, generalmente, ¿no? O por lo menos los que nos pasó a nosotros. Bien, muchas gracias. Bueno, acá preguntan si incluyen, que vi que no, pero bueno, pregunto igual, índices de bienestar animal, si incluyen en las encuestas. No está incluido, ¿sí? Porque nosotros no entramos a las viviendas. Sí, solamente vamos a contar si la cantidad de animales, perros y gatos con determinadas condiciones. La única pregunta subjetiva, sí, es la de si se deja o no sacar los animales a la pública. Sí, al área sí, de zoonosis que quieras hacer una actividad puede incluir una pregunta porque le sirve para tomar una acción sanitaria, perfecto, bienvenido sea. Siempre esta actividad uno tiene que aprovechar el día que va a hacer la encuesta, tratar de sacar toda la información posible. Lo que sí se hace una encuesta muy extensa, obviamente
digamos que la cantidad de encuestas que se pueden hacer en una determinada jornada son muchas menores, capaz que se necesitan más días. Hay que ver también después cómo se procesan esos datos, si las respuestas pueden estar categorizadas, ¿sí? Y cómo evaluarlas, ¿no? Porque uno puede hacer una pregunta, si son preguntas abiertas, después cómo la junta para ver qué variables hay que tener en cuenta de cumple o no el bienestar animal, ¿no? Sí, tal cual es muy amplio. Con respecto al sistema de muestreo de avistaje en la vía pública, ¿se hace en forma simultánea al muestreo por vivienda? Se hace previo, cuando un grupo, sí, de agentes le toca una determinada manzana, en el momento inicial, ¿sí? Se realiza. No se hace a medida que uno avanza. Nosotros tomamos un solo punto justamente para evitar, ¿sí? De que a medida que avance, ¿sí? Ese avistaje no lo pueda avistar otro grupo de otra manzana, Bien, ¿sí? Pero digamos que se hace durante el proceso, pero no durante las encuestas. buenísimo. Día y u horario a realizar el muestreo, porque bueno, sabemos por ahí que con respecto al sistema de muestreo de avistaje, varía mucho de acuerdo al horario y también inclusive en cercanías o no de escuelas, ¿no? Porque por ahí los perros siguen a los chicos a la escuela. ¿Días y Sí. horarios más aconsejables? Eh, Sí, mira, qué buena esa pregunta porque es muy importante para analizarla. Te digo, nosotros hemos hecho, sí, por la mañana, por la tarde y el fin de semana. Generalmente, las áreas de zoonosis lo pueden hacer durante la mañana, sí, en los días hábiles, porque es el horario que tienen al personal ya, sí, y no tiene que el municipio contratar personal adicional o pagar horas extras por este recurso humano. Pero sí es más rico, sí, a veces hacerlo un fin de semana, sí, por ejemplo, un sábado, que hay mayor cantidad de personas en los domicilios, para no tener que recuperar tantas viviendas, de aquellas que no se encuentran con gente en ese momento, sí. Pero la realidad es que lo hacemos la mayoría de las veces por la mañana de los días hábiles. Bien. Em, en la planilla no hay diferencia si los castrados son los machos o las hembras, ¿no? No, porque se toma por volumen, sí. Y si tienen experiencias con participación para realizar los muestreos con escuelas secundarias y alumnos de las escuelas. Sí, mira, justamente hoy con Protenencia hicimos una actividad en conjunto, sí, en Cañuela con el doctor Romero, así que em, lo que sí es importante, no lo hacemos sí, con estudiantes sí, de corta edad, sino digamos aquellos que tengan una edad suficiente como para salir a la vía pública, obviamente supervisados y con los seguros correspondientes. Esas personas tienen que estar capacitadas, tener la información necesaria. Y las actividades a veces en conjunto vienen bien porque es bien tomada por la sociedad y hay mucha participación, pero tiene que estar muy bien planificado para que salga bien. Uno cuando va con menores a la calle hay que tomar otro tipo de recaudos. Sí, y con una capacitación previa de los estudiantes. Sí. Este, el error de los refugios municipales es que liberan lugar o espacio para perros en el ecosistema urbano. Yo tengo mi opinión con respecto a los refugios. Sí, no es que libera, a veces se toma como que se traslada el problema de un lado a otro, ¿no? Pero que o se tiende o se quiere trasladar. Pero eso no funciona. Lo que se hace es duplicar el problema. ¿Sí? Porque el problema de los animales y el abandono sueltos en la vía pública sigue pasando. ¿Sí? Quizás se siguen sacando animales, ¿sí? Hacia los refugios. Ahí podríamos en el refugio tener una sobrepoblación, ¿sí? Porque como es una población cerrada, a los cuales ingresan constantemente animales, ¿sí? Obviamente los recursos que uno tiene principalmente son estatales, ¿sí? Para el mantenimiento de esas poblaciones son limitadas, pero con la cultura social, ¿sí? Del abandono, ¿sí? Lamentablemente siguen manteniendo el problema. Entonces no es que hay X cantidad y no va a haber nunca más y yo lo saqué y me saqué el problema de las calles.
esos animales se siguen reponiendo constantemente, ¿sí? Así que el problema va a ser doble. ¿Sí? Hay que abordar el tema por otra área. Y por eso la última frase, sí, tenemos que abordar los problemas culturales, sociales, sí, que es los que mayor impacto tienen. Bien, muchas gracias. Después hace una pregunta Alejandro sobre si, bueno, al realizar un censo, si se cuenta con el apoyo de pertenencia, como información, materiales, desde YACI y también desde el área del Programa Nacional de Zoonosis del Ministerio de Salud. Así que cualquier cosa, Alejandro, podés escribirnos. Andrés pregunta sobre los programas de captura, esteriliza y libera, si se realizan en Argentina, dirigido a perros comunitarios, asilvestrados o callejeros. Sí, esa actividad, sí, no en todos lados se hace, sí, quizás lugares más complejos. Lo que hay que tener en cuenta, sí, digamos que la actividad de la captura en la vía pública es una actividad no muy bien tomada por la sociedad, ¿sí? A veces por el miedo de decir qué es lo que va a pasar, porque generalmente el animal sí no quiere, obviamente, ser capturado, ¿sí? Siempre hay forcejeos, el animal se pone mal, ¿sí? Se agarran con lazos, ¿sí? No son dóciles generalmente los animales sueltos. Así que hay que tener mucho cuidado de qué forma se aborda la problemática, no solamente por el bienestar animal, sino por la sociedad en sí, ¿no? Pero en algunos lugares puntuales, sí, por ejemplo en áreas rurales donde los animales no están controlados, se hace captura, sí, y se vuelven a colocar en el ambiente, sí, como estaban antes, como para hacer, como es un control de la natalidad, digamos. Bien, muchas gracias. Bueno, Vanina pregunta sobre si hay datos sobre el abandono en los meses de verano, que sabemos que aumenta. Sí, no, mira, no hay, sí, pero sí la estrategia que podemos ¿no? tener, sí, es indirecta, si estas encuestas se hacen, sí, dos veces al año, por ejemplo, uno cuando termina, sí, la temporada de verano, sí, en lugares de alto tránsito, sí, ¿cómo es? De pasajeros que llevan a sus animales y a veces los dejan allá con respecto a otros lugares, a otros momentos del año. Y uno podría cotejar si hay mayor cantidad de animales en la vía pública o no, o indirectamente si esos animales que fueron dejados en la vía pública fueron adoptados. Una forma indirecta de saberlo, pero no hay encuesta, porque pasa que hacer una encuesta sobre abandono, ¿a quién le pregunta si a la sociedad encontró más animales o no? Sabemos que sí, porque siempre pasa eso, hay muchos animales sueltos y más después que termina el tiempo de veraneo, pero no hay un dato conciso, ¿no? Y eso depende también, ¿no es cierto?, de la localidad, si es una localidad turística y Sí, sí, pasando, ¿no? En lugares turísticos, ¿no? Sí, obviamente. de los sistemas también de alojamiento, porque mucha gente va de viaje con la mascota sin reserva previa y cuando llega se encuentra con que ese lugar no es pet friendly, entonces, ¿qué hacen con la mascota, con el animal? Entonces, bueno, en fin. Bien. Eh, bueno, hasta ahí todas las preguntas, Doc. A ver, acá dice, en los animales callejeros no se los puede vacunar una vez al año contra rabia desde zoonosis. En muchas actividades se hacen, sí, cuando se hacen, si se toma la decisión de hacer la captura, se hacen las dos cosas, sí, vacunación, esterilización, sí, o muchas veces con asistencia, sí, de personas locales que conocen a estos animales porque constantemente viven con ellos y a veces son alimentados, sí, se los vacuna. Pero la mayoría, y me arriesgo a decir que más del 80% de los animales estos sí tienen un propietario. Entonces, alguien los puede controlar como para ser vacunados. No son exclusivamente de la calle. En algunos lugares, Doc, hemos participado de campañas de vacunación antirrábica en donde los animales que estaban sueltos en la vía pública se los tomaba como callejeros, entre comillas, y se los vacunaba y se los pintaba con un crayón de aceite, como los que se usan en las vacas,
como para identificar que estaba vacunado durante la campaña. Cosa de no volverlo a vacunar nuevamente y cosa de que si el tutor irresponsable de haberlo dejado suelto en la vía pública lo vio pintado, que sepa que por lo menos se lo vacuna. Sí, sí, nosotros esa actividad no la hacemos. Sí, se probó en un momento marcarlos, pero la verdad no funciona. Bien. Bueno, hasta ahí todas las preguntas, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy claro. Ha sido una charla muy buena, muy ilustrativa y me parece que para todos aquellos que estén trabajando en el tema de zoonosis y de control poblacional en los municipios, es necesario tener un diagnóstico de situación sobre dónde están trabajando, en qué población están interviniendo, porque, como decían recién, de la cobertura vacunal de la rabia, si vacunamos y no sabemos qué población tenemos, no sabemos qué cobertura vacunal tenemos. Así que excelente la charla, doctor, muchísimas gracias. En nombre del doctor Romero también, en nombre de Protenencia, a los participantes también. Así que un gusto, doctor. Bueno, gracias a ustedes, sí, por la convocatoria, bueno, y a todos los que se aguantaron todo este tiempo, sí, para escuchar. Bueno, espero que les haya sido útil y estoy a disposición para lo que necesiten. Bien, muchas gracias. Les cuento que la próxima charla del ciclo de conferencia va a ser el jueves 24 de agosto. El doctor Jaime del Trozo, que es médico veterinario, especialista en braquicefálicos, va a dar justamente una charla sobre razas braquicefálicas, la predisposición a enfermedades y los signos de alerta. Así que están todos invitados. Y la charla del día de hoy va a quedar grabada y luego la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Protenencia Argentina. Así que buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario que nos estén viendo y nos veremos en la próxima. Bueno, saludos a todos, gracias.